Sabéis que el mes de abril es un mes súper chulo para los lectores, los amantes de los libros, los cómics, por todas las novedades que salen, por todo lo que se nos viene, por un montón de acontecimientos que van apareciendo. Así que estaba pensando, mientras recolocaba un poquito las baldas, las estanterías, los libros, iba diciendo, David, a ver, ¿qué les puedes traer de recomendación? Y ordenando, me encontré un libro de unos monstruos legendarios, muy chulo, que hacía tiempo ya se me había pasado por la cabeza comentar, pero bueno, ya sabéis aquí cómo vamos, mi cabeza va como va. Y digo, pues hay que traerlo ahora porque es muy entretenido y es el momento a lo mejor de este tipo de lectura y os puede molar. Si has llegado por aquí, has aterrizado al canal y todavía no sabes dónde estás, sin más, que sepas que yo soy David, del Mal no Descansa, y aquí hablamos principalmente de género de terror en todos sus formatos. Libros, sobre todo, literatura, pero bueno, también películas, series, cómics, lo que surja, y fricadas varias, en fin. Pero la temática es esa, así que si ves que te puede interesar, pues ya sabes, estás invitado, invitada a formar parte de la comunidad y a suscribirte. Y si no, pues lo que digo siempre, oye, el mundo es muy grande y a seguir para adelante, ya nos encontraremos o no. No me lío, vamos con el libro y vamos para allá. Empezamos, gente. Estad atentos porque el mal no descansa. El libro del que vamos a hablar es ni más ni menos que Involución, de Max Brooks, sobrevivir, adaptarse y matar. Por la cubierta yo creo que ya os podéis hacer una idea un poquito del argumento, pero vamos a hablar primero de quién es Max Brooks. Para que lo sepáis, ya sabéis que me gusta hacer una especie de introducción muy por encima, para que tengamos una idea de quién estamos hablando. Y Max Brooks es el hijo de Mel Brooks y Annie Bancroft, ¿vale? Relacionados con el mundo del cine. Él no se ha querido dedicar a la temática del cine, él se dedica a dar clases y le gusta más pues todo lo que es el tema de escribir libros de este tipo. También ha hecho doblaje para algunas series de Batman y de dibujos animados, de Toy Story también, creo que hizo el doblaje, pero bueno, pero se dedica principalmente a la enseñanza, a escribir libros de esta clase que nos inquietan y entretenidos, y luego pues alguna otra cosita por ahí. Tiene hasta la fecha 2, 3 libros más, uno que es de relatos de la marcha zombie, estoy hablando ahora mismo de memoria. Luego también tiene otro que es una guía para sobrevivir a una invasión zombie, muy ameno, muy entretenido, es una especie de locura así que si lo tenéis entre las manos y pasa por delante vuestro, pues os recomiendo que lo leáis porque lo vais a pasar muy bien. ¿Qué podemos hacer en caso de una invasión zombie? Y luego tiene el libro por el que se le conoce principalmente, que es la novela de Guerra Mundial Z, que me parece, a mí personalmente me encantó cuando la leí, y yo creo que es, sin lugar a dudas, la mejor obra de zombies que hay hasta la fecha, al menos a nivel contemporáneo. Es una auténtica barbaridad de libro, y este libro de Involución bebe mucho en cuanto a manera de escribir, a estilo, de esa Guerra Mundial Z. El argumento en sí es bastante sencillo. Es una comunidad que se llama Greenloop, que está pues en un bosquecito relativamente cerca de la civilización, tiene un volcán al lado, el Rainier, y en esa comunidad, en Greenloop, una especie de poblado, pues viven diferentes personas que van allí, y lo que se busca es la sostenibilidad, digamos, ecológica. Es una manera de fusionar lo que es la naturaleza con la tecnología, tener lo mejor de los dos mundos, las comodidades tecnológicas pero integradas, insertadas de manera perfecta, aprovechando todos los avances dentro de la naturaleza. Y un poquito esa es la visión o el ideal que promueve este tipo de comunidad Greenloop, que ya os digo, está al lado de un volcán, el Rainier. Allí irá a vivir pues Kate Holland, que es la protagonista, con su pareja, donde se encontrará con más personas para convivir allí con ellos, y todo irá muy bien hasta que sucede una catástrofe, que es que el volcán Rainier, que tienen allí al lado, pues sufre una erupción, eclosiona
y quedan totalmente aislados. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de quedar completamente alejados, sin manera de comunicarse con la civilización, con nada, se quedan aislados en medio de la naturaleza, pues sucederá que ellos no son los únicos que se quedan aislados en esas condiciones hostiles, sino que habrá otra serie de elementos o de seres que al mismo tiempo se van a quedar aislados con ellos, con la comunidad de Greenloop. Y a partir de ahí, pues se genera ese conflicto. Y eso, en líneas generales, es el argumento de esta involución de Max Brooks. Y si la gente con la que te quedas aislada, o la gente, o las cosas, o los seres vivos con los que te quedas aislados en esas circunstancias, no son ni más ni menos que el legendario Bigfoot, una comunidad de Bigfoots, como ya podéis ver aquí por el libro, esta pisada, esta huella, que son auténticas bestias, son homínidos, es como el depredador perfecto. Pues claro, ya la cosa ahí se complica, y si ya no hace gracia quedarte aislado por un volcán en esas circunstancias, pues si tus compañeros van a ser esos, pues imaginaros. Te hace menos gracia. Mucha menos. La novela, de alguna manera, la podemos dividir en dos partes. Una primera parte que sería pues como Kate con su pareja llegan a ese poblado, a Greenloop, se adaptan, conocen a la gente, se intentan integrar, toda esa parte, digamos, más social, entre comillas, y luego una segunda parte que no es tan social, sino que es mucho más visceral o mucho más salvaje, que es esa lucha que van a tener contra los Bigfoots, y en el fondo no deja de ser la supervivencia. Y lo que plantea Max Brooks, tan interesante, es hasta qué punto el hombre deja de ser hombre o tiene la necesidad, tiene que volver a involucionar, de ahí viene eso, para sobrevivir, ¿no? Hasta qué punto el quedarte aislado de la sociedad como ser humano puede afectarte en tu manera de adaptarte al entorno para poder sobrevivir. Al fin y al cabo, el hombre, nuestra especie, está hecha a base de sistemas adaptativos durante toda la evolución, precisamente para la supervivencia de la especie. No lo olvidemos, ¿no? Más allá de luego de la razón que podamos tener, de inteligencia, voluntad, pero a nivel primitivo, a nivel instintivo, lo que llevamos como especie es ese instinto animal de supervivencia sobre todas las cosas. Entonces, en esa situación, cuando tienes que luchar no solo contra el entorno, sino contra otra sociedad, como son la de los Bigfoots, quizá no tan evolucionada, porque no dejan de ser homínidos mucho anteriores al hombre en la escala evolutiva, o se supone que es así, tampoco lo sabemos exactamente, pero no están que te triplican o cuatriplican o quintuplican en fuerza, en tamaño, porque son auténticos animales. La manera que tiene Max Brooks de describirlo lo deja clarísimo. O sea, es gente que te hace así y te ha reventado la cabeza simplemente haciéndose así, como si tu cabeza fuese una canica, tal cual. Pero claro, cuando tienes velocidad, fuerza, un ser que tampoco se diferencia tanto o no parece diferenciarse tanto a nivel de manera de razonar o de percibir las cosas, de utilizar su inteligencia al hombre, pues claro, cuando tienes ese hándicap respecto al otro, ¿cuál es la manera o cómo tienes que comportarte para llegar a sobrevivir, para que no te aniquilen? No deja de ser una especie de lucha por territorio o por la vida en un espacio muy concreto, muy acotado, como un ring donde se han quedado atrapados en esa escena, en ese espacio natural, y es muy duro. Lo que plantea es un retorno a los instintos, o cómo se puede llegar a comportar el hombre, o hasta dónde podemos llegar para no ser aniquilados
como especie. Y esa sería la segunda parte, una parte mucho más de batalla, mucho más de pelea. Tenemos esas dos partes. A mí personalmente la primera parte me gusta muchísimo, la segunda parte no me gusta tanto, pero me entretiene. Está muy bien hilado todo eso y pasa a ser una auténtica locura todo el tema de... Vamos a ir viendo la manera en la que tienen también de organizarse los Bigfoots, porque son seres pensantes también, son inteligentes, cómo aprenden, cómo se organizan, estrategias, no dejan de ser dos seres relativamente muy similares, el humano con el Bigfoot, con esas diferencias, pero tampoco, vamos a ver que tampoco se diferencian tanto en muchos aspectos, y esa batalla, esa segunda parte, donde es en algunos momentos pues te puede llegar a recordar a lo mejor a Rambo, y a lo mejor a Max Brooks se le va un poquito la pinza, eso sí que es verdad. No deja de ser, pues ya os digo, pasa de ser una buena novela que gusta mucho, y la segunda parte te puede gustar o no gustar, lo que sí que es entretenida. Eso ahí no se lo podemos negar, pero quizá baja un poquito el nivel en ese aspecto, aunque ya os digo, no deja de cumplir su función, que es lo importante, ¿no? Ese planteamiento, esa confrontación de la naturaleza en sí, buscando abrirse paso, sea como sea, a cualquier precio. Tiene una narración muy ágil, pero sí que es verdad que tampoco vamos a profundizar demasiado en los personajes secundarios. Sí que vamos a ver lo que es los dilemas, la psique de Kate Holland, de la protagonista, pero el resto quizá ahí sí que me falla un poquito, que se quedan un poco como meras comparsas o a lo mejor como atrezzo, y no se profundiza mucho, excepto en un personaje a lo mejor o dos que sí se nos dan más detalles, pero más allá de lo que es la convivencia como profundidad de personajes o de caracteres, sí que es un poquito floja en ese aspecto, aunque tampoco es el propósito realmente de Max Brooks, sino que Max Brooks va más bien por el tema de la supervivencia y de cómo puede cambiar, pero más centrado en el protagonista, en este caso en la protagonista, que es nuestra Kate Holland. A nivel de ritmo va a ir de menos a más. La veo una novela, una historia perfecta para que hiciesen una serie en cualquiera de las plataformas que tenemos actuales, o una película, porque ya os digo, a nivel de ritmo, de espectacularidad, de imágenes o de lo que va pasando, yo creo que le pegaría muchísimo, y yo sería el primero en ir a verla, porque me ha parecido una historia muy interesante desde ese punto de vista a nivel narrativo y cómo puede evolucionar. Pero sin duda lo que hace más especial este libro, que por eso os he comentado al principio que bebía mucho el estilo en cuanto a la manera de contarnos la historia Max Brooks de Guerra Mundial Z, y es que no vamos a tener a un personaje principal o un narrador como tal desde el punto de vista de la historia, desde la que se nos cuenta, sino que todo lo vamos a vivir o a través de fragmentos de alguna cinta de vídeo o de algún fragmento retransmitido o alguna grabación, o el diario de Kate Holland que se encuentra una vez que llegan los restos y de la erupción que ha habido, pues fragmentos del diario de Kate Holland. También vamos a irnos enterando un poco de todo lo que ha pasado, siempre desde esos diferentes puntos de vista de la historia, que además lo hacen o fragmentos o trozos de libros, pero todo esto, tal y como está narrado, Max Brooks se encarga de que tú, como lector, dudes. Es decir, tú dudas de que si realmente es como un documental lo que estás viendo, y dudas de si realmente esto existe, esto ha pasado en la realidad, si existe. Yo la primera vez que leí el libro me puse a mirar a ver dónde estaba el volcán Rainier, si ha vivido una erupción. Efectivamente, o sea, consigue mezclar el tema de los avances tecnológicos de la comunidad de Green Loop que tienen allí para fusionar de tecnología inteligente, sostenible, etc. Todo esto existe. Entonces Max Brooks consigue mezclar muy bien lo que es su historia, totalmente ficción, con todo lo que es la leyenda, con documentos, con la realidad, de manera que teje una especie de red en tu cabeza
donde te metes muchísimo en la novela porque no sabes o te hace dudar en muchos casos de si eso ha podido pasar en la realidad, si estás viendo o siendo testigo de una especie de leyenda o de invención. Lo mezcla muy bien y eso a nivel inmersivo como lector es brutal. A mí personalmente me encanta. Yo os digo, a mí me ha hecho investigar sobre tema a lo mejor de Bigfoot o de esa zona del Rainier donde está con los bosques, el volcán. Eso está muy bien y eso lo hace genial. Que lo hizo también con Guerra Mundial Z y precisamente es la forma de narrar y de explicarte la historia desde esos puntos de vista lo que lo hace tan adictiva, tan original y que te metas muchísimo. Y eso, algunos de los defectos, como os he comentado anteriormente, que pueda tener la novela, como te mete tanto y tan bien, hace que, no que los olvides, pero sí que los suavices y que al finalizar la lectura digas, pues es que me lo he pasado muy bien, más allá de los fallos o a lo mejor o de las cositas donde más cojean. Y por eso os digo que como novela me parece brutal, entretenidísima. Yo os la recomiendo 100%. Si no la habéis leído, ojalá sacasen una película o una versión para la gran pantalla o una serie, porque sería, ya os digo, como historia yo creo que le pegaría muchísimo y daría mucho juego. Tiene todos esos elementos, incluso desde el punto de vista de terror como tal lo tiene. Luego tiene también toda esa parte de reflexión sobre el ser humano, el entorno y hasta dónde podemos ser capaces de llegar, si realmente siempre es necesario evolucionar o a veces el hombre para sobrevivir, como es el caso para enfrentarse al monstruo, se tiene que convertir o intentar convertirse en monstruo. Y todo eso te lo plantea desde ese punto de vista, ya os digo, tan original y está muy bien. Una novela entretenida, no va a ser la novela de vuestra vida, pero que se lee súper rápido. Son 300 páginas y la verdad es que vale mucho la pena. Si no os habéis acercado a ella, yo ahí os la dejo, que sepáis que es una lectura que la vais a disfrutar. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que os digo siempre, dejadme en la cajita de comentarios por ahí abajo pues lo que vosotros queráis. Ya sabéis que lo que más me gusta siempre pues es leeros y contestaros. Contesto siempre a todo el mundo y os leo todas las cosas que dejáis. Y bueno, comentadme pues si os puede interesar el libro, si habéis leído alguno parecido o tema de Bigfoot, lo que queráis. Es vuestra cajita de comentarios, ya lo sabéis. Yo seguiré, ya sabéis, como siempre, aquí en mi cueva, pues creando contenido para vosotros, sin descanso. Y el próximo será, bueno, ya os diré lo que será, ya lo veréis, pero seguramente vamos con lo que es el book haul, que tengo muchísimas cosas que enseñaros, tanto de libros de terror como de cómics de terror y alguna que otra sorpresa. Pero bueno, ya lo veréis. Sin más, yo me despido, ya lo sabéis, como siempre, desde el mal para el mal. Hasta el próximo vídeo. Adiós.